¿Está cansado de ver cómo sus facturas se acumulan cada mes? ¿Siente que, haga lo que haga, su situación financiera nunca mejora realmente? ¿Ha notado que su poder adquisitivo ya no puede permitirse lo mismo que antes? En los últimos años, el estadounidense medio ha sido golpeado por todos lados y hoy hemos recopilado varios datos y estadísticas para demostrarle que no está solo en esto. Pero antes de seguir adelante, le pedimos amablemente que apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba. Y no olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas listas. Sin más preámbulos, aquí tiene 20 hechos que demuestran que los estadounidenses de a pie están enloqueciendo por el estado de la economía. Los problemas económicos están estresando a la mayoría de los estadounidenses. En los últimos años ha habido mucha incertidumbre sobre la economía estadounidense, con inflación, tipos de interés al alza y la amenaza de una profunda recesión. En una nueva encuesta realizada por Bankrate, los estadounidenses sitúan las preocupaciones financieras por encima de la salud, de la actualidad, de las relaciones y del trabajo cuando se trata del impacto en su salud mental, frente al 42% de hace tan solo un año. Ahora, el 52% de los encuestados afirma que el dinero tiene un impacto negativo en su bienestar, causando estrés, ansiedad, pensamientos preocupantes, pérdida de sueño y depresión. Casi una cuarta parte de los adultos estadounidenses padecen inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de unos 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, ya que la inflación de los alimentos sigue apretando los presupuestos familiares, según CBS News. La inseguridad alimentaria indica que alguien no es capaz de conseguir suficientes alimentos para una dieta nutritiva, lo que puede llevarle a saltarse comidas o a recortar en la alimentación. Pero esos recortes pueden tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de una persona. Los especialistas en salud afirman que el aumento de la inseguridad alimentaria se produce cuando más hogares tienen dificultades para pagar las facturas de la compra, dado que los costes han aumentado más de un 20% desde 2022. Casi el 50% de los adultos sienten que no pueden permitirse su anterior nivel de vida. La pandemia y la posterior recesión económica han rebajado el nivel de vida de millones de trabajadores estadounidenses. Y según un estudio publicado por Newswire, casi la mitad de los estadounidenses, o el 45%, afirma que no puede permitirse su anterior nivel de vida. 8 de cada 10, o el 83% de los encuestados, esperan que el coste de la vida se encarezca algo o mucho el año que viene. Mientras tanto, el 65% de los estadounidenses está de acuerdo con la afirmación: mis ingresos no han aumentado tan rápido como el coste de los alimentos, las bebidas y los productos de cuidado personal. Los préstamos automovilísticos caros están exprimiendo financieramente a los conductores estadounidenses con la inflación, que empuja los precios de los coches a niveles astronómicos, y los altos tipos de interés que empeoran las condiciones de los préstamos. El pago medio de un coche ronda los $700 al mes en estos momentos. Para algunas personas, el pago de un coche rivaliza ahora con el pago de un alquiler. Y con el coste de todo lo demás también subiendo, los trabajadores estadounidenses se enfrentan al efecto acumulativo, y muchos ya han empezado a dejar de pagar sus préstamos para coches. Millones de estadounidenses también están bajo el agua en sus préstamos para automóviles, lo que significa que el valor de sus vehículos es inferior a la cantidad que todavía deben a los prestamistas. Para muchos, el mantenimiento del coche se ha convertido en un lujo. Una encuesta realizada por Financial Buzz sugiere no solo que el 58% de los propietarios de vehículos no podrían permitirse una factura de reparación inesperada de más de $1,000, sino que una gran parte de la población también está posponiendo el mantenimiento importante. Además, el 30% de ellos ni siquiera podría permitirse una reparación de emergencia que costara más de $500 y el 69% no podría permitirse una factura de reparación sorpresa de $2,000 o más. El mismo porcentaje de encuestados afirmó que retrasa el mantenimiento de sus vehículos debido al coste, lo que puede ponerles a ellos y a otras personas en la carretera en grave peligro. El 68% no podría mantener su nivel de vida actual durante un mes si perdiera su trabajo mañana. Bankrate informa de que más de 2/3 de los estadounidenses dicen que les preocupa no poder cubrir sus gastos de subsistencia durante solo un mes si perdieran repentinamente su principal fuente de ingresos. En otras palabras,
Mucha gente pende financieramente de un hilo. Varios trabajadores están a un solo sueldo perdido de caer en la pobreza. 7 estadounidenses recurren a sus tarjetas de crédito para cubrir sus gastos básicos. Una nueva investigación de Bankrate ha descubierto que cada vez más personas utilizan sus tarjetas de crédito para financiar las necesidades cotidianas. La deuda de las tarjetas de crédito ha aumentado al ritmo más rápido que cualquier otra deuda de los consumidores, con un 46% de los titulares de tarjetas cargando con deudas mes a mes en 2023. Hace un año, solo el 39% arrastraba deudas mes a mes. Los datos también han mostrado que el 30% de los estadounidenses tienen entre $1,000 y $5,000 de deuda en tarjetas de crédito, el 15% tiene $5,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, y alrededor del 6% tiene más de $10,000 en deudas de tarjetas de crédito. Aunque el 6% pueda parecer una proporción pequeña, representa a más de 14 millones de personas. Al mismo tiempo, el número de personas que no pagan sus tarjetas de crédito ya se está disparando. Una encuesta independiente realizada por la misma empresa revela que la mayoría de los estadounidenses han incumplido al menos un pago con tarjeta de crédito este año. Casi el 57% de los titulares de tarjetas son actualmente morosos. Una de las razones más citadas para incumplir un pago fue el pago de la comida y los víveres, como mencionó el 32% de los encuestados. La deuda de los hogares ha alcanzado nuevos máximos históricos en un momento en el que las condiciones económicas son cada vez más inestables. Los saldos de deuda de los hogares marcaron un nuevo máximo histórico de $17,5 billones durante el primer trimestre, aumentando en $150,000 millones, o un 0,9%, con respecto al cuarto trimestre del año pasado. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó de que la carga de la deuda ha crecido en 2,9 billones desde finales de 2019. En los 3 primeros meses de 2023, los aumentos de la deuda se observaron en todas las categorías, ya que el costo de la vida en Estados Unidos ha seguido aumentando más rápido que los ingresos de la gente. Además, cada vez más consumidores recurren a los servicios compre ahora, pague después para pagar la comida y la gasolina. En la actualidad, se calcula que las transacciones BNPL ascienden al menos a $100,000 millones anuales. Una cifra que, según los analistas, podría dispararse a entre $1 billón y $4 billones en pocos años. Los saldos hipotecarios que aparecen en los informes de crédito al consumo aumentaron en $121 millones durante el primer trimestre de 2023 y se situaron en $12,4 billones a finales de marzo. Las nuevas hipotecas aumentaron el saldo hipotecario medio hasta los $240,000 en el último año. Esto supone un aumento del 7,3% con respecto al año anterior. Es el tercer año consecutivo en el que el saldo hipotecario medio aumenta en más de $10,000. El aumento del 7,3% o $16,000 superó el aumento anterior del 5,9%, pero los tipos hipotecarios al alza están haciendo que cada vez más estadounidenses renuncien a ser propietarios de una vivienda. Cada aumento del 25% de 0 puntos en los tipos hipotecarios empuja a más de 1,8 millones de estadounidenses fuera del mercado. Las tasas de ejecuciones hipotecarias también están aumentando. El inquilino medio está hoy sobrecargado de gastos. Según un reciente informe de Moody's Analytics, el inquilino medio estadounidense paga actualmente más del 30% de sus ingresos en alquileres de vivienda, que se disparan por encima de los salarios y siguen escaseando las viviendas asequibles. Hay un término en los círculos de política de vivienda para los inquilinos en esa situación, se llama cost burden. Es la primera vez que esto ocurre en los más de 20 años que la agencia de calificación lleva haciendo un seguimiento de esta métrica. Cuando Moody empezó a hacer un seguimiento de la vivienda, el hogar medio gastaba alrededor del 23% de sus ingresos en alquiler. Hace una década, en el año pasado, el 26% de los ingresos de una persona se destinaba al alquiler, pero ahora la media ha aumentado al 30%. Esta creciente necesidad de vivienda está perjudicando a los hogares, según Thomas LaSalvia, director de investigación económica de Moody's Analytics. En algunos lugares, como Nueva York, la media es del 68% y en Miami, del 42%. Como resultado, el número de personas sin hogar en Estados Unidos ha aumentado en un 32% desde 2018.
Alrededor del 30% de estas personas se consideran sin hogar crónicas, lo que significa que han estado sin hogar durante más de 12 meses o han experimentado largos periodos de desamparo prolongado en los últimos 3 años. En mayo de 2022, unas 603,000 personas pasaron la noche sin techo en una noche determinada. En Estados Unidos, esa cifra aumentó en 100,000 en mayo de 2023. Aunque en la mayoría de los estados la población de personas sin hogar aumentó en los últimos 5 años, en Delaware, Vermont, Luisiana y Maine se duplicó con creces en los últimos 12 meses. En todo Estados Unidos, no se puede vivir con el salario mínimo. A pesar de que se supone que es un salario para vivir, es insuficiente. El salario mínimo federal para los empleados no exentos en los Estados Unidos es de $7,25, pero esa tarifa por hora no se ha mantenido al nivel del coste de la vida desde finales de los años 60. De hecho, los ingresos de un trabajador con salario mínimo con una familia de 4 miembros se sitúan muy por debajo del umbral de la pobreza. Aunque muchos estados y algunas ciudades tienen tasas de salario mínimo muy superiores a los $7,25, todos los trabajadores con salario mínimo siguen luchando para pagar las facturas, asegurarse una vivienda y mantener a sus familias. En 2023, los empleados a tiempo completo que ganen el mínimo federal solo ganarán $15,000 al año, y eso si trabajan 40 horas cada una de las 52 semanas del año sin vacaciones. Los trabajadores ahorran cada mes una parte cada vez menor de su salario. Los datos de la U.S. Bureau of Economic Analysis exponen que la tasa de ahorro personal estadounidense es ahora un 88% más baja que en 2020 y un 61% inferior a las tasas de ahorro anteriores a la pandemia. En abril de 2020, la tasa de ahorro personal se disparó hasta el 33,8%, un récord absoluto. Pero a medida que se levantaban los cierres y se quemaba con fuerza, la inflación empezó a golpear todos los bienes y servicios que consumimos. Esa tendencia empezó a invertirse. La tasa anual desestacionalizada de ahorro personal fue del 4,1% en mayo. Ahora bien, eso está muy por debajo de la tasa media anual de más del 8%, y eso se remonta a 1959. Pero es mejor que el 2,7% tasa de ahorro observada en junio de 2022, cuando cayó a su nivel más bajo en 15 años. Sin embargo, muchas familias de bajos ingresos apenas pueden ahorrar eso con un porcentaje cada vez mayor de trabajadores que viven actualmente de cheque en cheque. Más del 40% de los estadounidenses ya han agotado sus ahorros. A estas alturas, muchos estadounidenses ya han agotado sus ahorros y ahora se encuentran en un profundo agujero tratando de mantenerse al día con el aumento del coste de la vida. Según la U.S. Oficina de Estadísticas Laborales, el 49% de los estadounidenses tiene menos ahorros que hace un año. De ellos, el 43% no tiene ningún ahorro, y el 68% de los encuestados afirma que ahorran menos debido a la inflación, frente al 49% del año pasado. Casi el mismo porcentaje afirma que los cambios en los ingresos o en la situación laboral les hacen ahorrar menos para gastos imprevistos. Esto pone a estos trabajadores en grave riesgo de experimentar inseguridad financiera. Un solo gasto de emergencia podría obligarles a asumir altos niveles de deuda y afectar a su capacidad para llegar a fin de mes. En los últimos 2 años, 3 millones de personas recibieron ayuda de los bancos de alimentos. Una encuesta reciente de Feeding America Food Bank expuso que 1 de cada 6 adultos recurrió a la caridad alimentaria, como comestibles o comidas gratuitas el año pasado. Desde 2021, más de 53 millones de personas recurrieron a los bancos de alimentos y a las despensas para tener lo suficiente para alimentarse y alimentar a sus familias. Eso supone un 33% más que el número de personas que buscaron ayuda durante la pandemia. La organización también informó de que el 80% de los bancos de alimentos siguen registrando un aumento o una demanda constante de servicios alimentarios de emergencia, y 20 estadounidenses siguen desanimados sobre sus finanzas personales. Los estadounidenses se sienten bastante frustrados respecto a sus finanzas personales, ya que la mayoría, el 55%, afirma que su situación financiera es solo regular o mala, en lugar de excelente o buena. Además, según una encuesta de Gallup publicada en mayo, su situación financiera está empeorando en un 50% en lugar de mejorar en un 37%.
por desgracia, con una recesión que amenaza con ralentizar la actividad económica y obligar a las empresas a realizar despidos masivos. Es probable que las condiciones se vuelvan mucho más difíciles para los estadounidenses en 2023 y años posteriores. Este sufrimiento es compartido por muchos, y al final de esta crisis, es seguro decir que nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Gracias por su atención.